De 208 kilómetros cuadrados, 37 de largo, se desprendió de Campo de Hielo Sur. Es la superficie congelada más grande del hemisferio después de la Antártica. Este fenómeno evidentemente tiene que ver con el cambio climático, pero queremos profundizar acerca de lo que está pasando. Nos acompaña Rodrigo Fernández, él es académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, esta fractura de campos de hielo es detectada por los investigadores de la Unidad de Glaciología y Nieves del MOP, de la Dirección General de Aguas. Sí. Estaban haciendo un sobrevuelo, esto es parte de un catastro de los glaciares, ¿no? Sí, la Dirección General de Aguas desde hace un tiempo está haciendo un inventario de los glaciares de Chile. Esto significa que se debe ir a reconocer cuántos glaciares tenemos, sus características, los tamaños, qué tipo de glaciares son, para poder establecer una línea base para estudios posteriores. Entiendo que lo último que se hizo, y por eso que se está actualizando, era el 2014. Sí, bueno, en realidad en Chile estos estudios los hacen principalmente no organismos públicos, sino que investigaciones, que a veces son de organismos, universidades o centros de estudio, como el Centro de Estudio Científico Valdivia, que es el que ha hecho la mayor parte de los trabajos, o instituciones internacionales que trabajan acá en Chile. Pero este correspondía al catastro público. Digamos, un catastro público, pero digamos, hay esfuerzos de inventarios previos hechos por la Universidad de Magallanes e investigadores de otras latitudes, como por ejemplo de Inglaterra. Ellos estuvieron trabajando bastante tiempo acá, junto con investigadores de Japón. Me imagino, y por eso que te quería preguntar al respecto de la naturaleza de los estudios. Tenemos un estudio público que es el que pone en alerta de esta situación que hoy es noticia, pero ¿no había antecedentes de esta fractura antes en las otras indagaciones privadas, por decirlo, sea de ONG o sea cualquiera, universitaria, en fin? Primero aclarar que esto no se trata de una fractura. No es un quiebre. No es una fractura. ¿Qué es entonces? Se habla de fractura en el caso cuando se desprenden hielos en la Antártica. Claro. Porque ahí efectivamente se fractura y se separa un trozo de hielo. Cuando sale un gigantesco trozo de iceberg. Claro, eso que hace flotando. Noticias por todo el mundo, ¿verdad? Que son icebergs de varias decenas de kilómetros. ¿Y qué pasó aquí en Campos de Hielo? En Campos de Hielo lo que ocurre es que efectivamente se separa la parte sur de Campos de Hielo Sur, simplemente porque era un área que era ya bastante delgada y angosta, que de pronto, ¿cierto? Presumiblemente por influencia climática, se pierde la masa de hielo, el hielo de ahí desaparece de esta franja, que es bastante pequeña en realidad, son entre 100 200 metros de ancho por X metros de largo. Y por primera vez, desde que nosotros tenemos conocimiento histórico, tenemos que ahora Campo de Hielo Sur está separado en dos masas. Se divide en dos masas de hielo. En este caso es claro. Y hay otra área, de hecho, 100 kilómetros al norte de donde ocurrió esta separación, donde también ocurre que Campo de Hielo es bastante angosto. Que es a la latitud de lo que correspondería al glaciar Perito Moreno, famoso en el lado argentino. Perito Moreno. Claro. A ver, pero para ir entendiendo, capto, no es fragmentación, no es desprendimiento, no es un quiebre como en el caso de un glaciar que hemos visto que se descuelga un trozo de iceberg. Acá hay una desaparición de un espacio. Exacto. Entonces queda segmentado el campo de hielo. Claro. Y queda una franja al descubierto. De unos 100 metros. Debe ser roca en este caso, porque está bastante alto el campo de hielo. Esa franja, digamos, para que puedan reocuparse por hielo, se necesita que haya mucha precipitación de nieve, que bajen un poco las temperaturas, pero como sabemos que la tendencia actual es más al calentamiento, por lo tanto lo que se espera es que esta franja vaya creciendo probablemente, más que disminuyendo. Ahora, lo otro... como quedan separados en segmentos el campo de hielo, uno imagina que, tal vez, no sé, puedo estar profundamente equivocado, al estar todo compacto, el frío se mantiene mucho más. Si comienza a segmentarse y hay espacios ya de roca, ¿podría debilitar más aún la situación del campo de hielo? Hay un pequeño efecto que es, bueno, las masas de hielo y nieve reflejan mucha energía solar hacia la atmósfera, ¿verdad? Y esa energía que reflejan, entonces, no se usa para derretir la misma masa de hielo. Claro. Si tú tienes un espacio de roca que absorbe calor más que reflejarlo, significa que probablemente se va a autoestabilizar, se dice. Significa que
la misma existencia de este trozo de roca va a propender a que siga existiendo ese trozo descubierto por un tiempo. Y que se vaya erosionando el resto del campo, en el sentido de que si se calienta esa roca o tiene más temperatura que el hielo, se va a ir derritiendo la orillita para allá y para acá. Y probablemente eso va a ir avanzando, hay un ¿no? efecto, pero en este caso es mucho más complejo que eso, dado que el campo de hielo, tal vez la gente no lo sabe, está compuesto por un gran número de glaciares Ya. que tienen sus propias, se llaman cuencas, digamos, estos glaciares, y ahí hay otra componente que no sabemos, que es la morfología de la cordillera abajo del hielo. Ya. Entonces, el drenaje de estos glaciares está efectivamente separado unos de otros. Por lo tanto, en simple, si yo elimino un glaciar de un área, no sé, lo elimino artificialmente, no necesariamente va a afectar a los glaciares vecinos en primera instancia. Ya. ¿Ok? Porque los drenajes están separados. En este caso estamos hablando de una porción bastante pequeña, que por décadas se ha observado que era angosta, que era delgada. Entonces, no estamos hablando de una catástrofe en este caso. Tampoco es un evento como se define en términos más noticiosos, como cuando se quiebra una plataforma de hielo en la Antártica. Pero sí es un proceso. Sin embargo, que es muy simbólico en el Claro. sentido de que por primera vez vemos campo de hielo separado en dos partes y con riesgo que luego se separe en otra más. O sea, en este caso es la que usted dice, el Perito Moreno. Sí, a eso Que podría latitud. pasar algo muy parecido. Podría pasar. Hay evidencia fuerte de que los glaciares de campo de hielo norte y sur han estado retrocediendo muy fuertemente. Sin embargo, no conocemos realmente cómo funciona el sistema. No sabemos exactamente cómo va a reaccionar en las próximas décadas. Sí. ¿Se está destinando suficiente recursos para poder ir monitoreando esto de manera más frecuente, toda vez que el calentamiento global, según se describe, al menos en los artículos publicados a raíz de este episodio, está afectando fundamentalmente a los hielos que están ubicados al sur de nuestra Patagonia? En el mundo es el área más en riesgo. Mira, en ese sentido, en realidad, el alza de las temperaturas estaba afectando muy fuertemente a los glaciares de la zona central y norte del país, por ejemplo. Muchos están prácticamente desaparecidos, Basta los mirar glaciares pequeños. la Sí, cordillera central acá. exacto. En campo de hielo lo significativo es que es una gran reserva de agua dulce del planeta, ¿verdad? Que es, como tú decías en la introducción, es la masa de hielo más grande fuera de Antártica en el hemisferio sur. O sea, estamos hablando de algo muy potente, muy importante para comprender cómo funcionan estos sistemas y que por eso mismo atrae científicos de todas partes del mundo. Sin embargo, en el país hacemos relativamente muy pocos esfuerzos para entender el sistema. Yo te puedo asegurar de que nosotros destinamos muy poco dinero, muy poco personas, porque en esto se necesita personal especializado, que en realidad ha estado fuera del foco de interés científico por décadas, salvo algunas excepciones, y que considerando toda la cantidad de glaciares que tiene Chile, pasaba un poco con lo que ocurre en el tema sismológico, que por décadas tuvimos una red sismológica insuficiente, siendo que somos uno de los países más sísmicos del mundo. En este caso somos un país que tiene una cordillera norte a sur, que cruza sistemas climáticos, por lo tanto va a ser afectada de distinta manera por el cambio climático. Y sin embargo no destinamos los recursos suficientes, personal suficiente, no tenemos el interés en el fondo en hacerlo. Rodrigo, ¿por qué no nos explicas a lo más fácil posible cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia práctica de mantener zonas como campos de hielo, como estas grandes extensiones de glaciares, de grandes ventisqueros, y que no se deterioren? ¿Qué pasa cuando esto empieza a retroceder? ¿Qué pasa cuando estos fenómenos se empiezan a incrementar? Ya. Bueno, lo más evidente es que son, primero que nada, una reserva de agua dulce, ¿verdad? La Patagonia hasta ahora se ha mantenido relativamente prístina a contaminación. Entonces, además, son reservas de agua dulce con poca contaminación humana. Si tú vas a los glaciares acá cerca de Santiago, ellos reciben la contaminación de la ciudad. Son Entonces, glaciares incluso que no sé si son naturalmente más oscuros o negros. bueno, hay Porque dos hay componentes, la componente natural y la componente Claro. contaminación humana, de hecho, que termina precipitando los glaciares, los hace más oscuros. En Patagonia prácticamente no hay intervención humana. Entonces, en sí son un laboratorio natural para el estudio de cómo funcionan estos sistemas.
son una reserva de agua dulce. También no sabemos exactamente cómo va a afectar a los ecosistemas de la Patagonia la disminución de los glaciares. Los glaciares aportan agua fresca, también aportan con sedimentos que se usan como la primera base de la cadena alimenticia en los ecosistemas de los fiordos y los canales de la Patagonia. Y tampoco sabemos qué retroalimentación va a existir en el clima local. Pudiera ser que con menos glaciares, ¿verdad?, se produzca un calentamiento mucho mayor, mucho más acelerado, que afecte todos los ecosistemas locales, lo que va a afectar finalmente a los recursos de biodiversidad forestales, los recursos pesqueros, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Que te pregunto, esto parece súper de perogrullo, pero cuando nosotros hablamos tanto de calentamiento global, del derretimiento de los hielos y todo esto, a muchos nos puede parecer, sí, preocupante, pero tú dices, a ver, pero que se separe un pedazo de 100 metros del campo de hielo sur, ¿en qué me influye a mí ahora? Claro. Es una cuestión que está tan lejos, me voy a quedar sin agua. No, Sí. pero en el fondo estamos viendo que al reducirse las masas, como tú nos explicas, de frío terrestre, eso impacta y es lo que precisamente explica que la temperatura global comienza a subir y que tengamos, por ejemplo, extensas zonas y prolongadas sequías. Sí. Y eso sí nos impacta. Sí, claro. Mira, y hay otro punto ahí, que es que no podemos presumir de que no va a haber impacto cuando no sabemos siquiera bien cómo funciona el sistema, ni qué otros sistemas vecinos se van a afectar. Aquí voy. En este caso, estos fenómenos que vemos relacionados al cambio climático, que debido a toda la evidencia, o la mayor parte de la evidencia que existe, es influenciado por el hombre, ¿verdad? Entonces son fenómenos que están ocurriendo ahora que tal vez no han ocurrido en la misma magnitud ni en la misma velocidad en el pasado. Y respecto a estos fenómenos, no sabemos sus consecuencias, no sabemos cómo van a afectarse los ecosistemas, no sabemos cómo el clima va a reaccionar exactamente, cómo el océano va a reaccionar exactamente. Por lo tanto, no podemos presumir de que no nos va a impactar. Es un primer error, digamos, claro, conceptual. Primero tenemos que entender cómo funciona este sistema para tener una idea de cómo nos va a afectar. Ahora, se ha visto en muchas partes, especialmente en el hemisferio norte, donde se realizan muchos más estudios que en el hemisferio sur, que sí ha habido eventos climáticos y que han afectado a los glaciares y que han afectado fuertemente a los ecosistemas, al hombre finalmente, ¿verdad? ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, las civilizaciones de Europa del Norte se vieron fuertemente afectadas por un fenómeno que ocurrió hace poco tiempo, que se llamaba la pequeña edad del hielo, donde hubo un periodo frío, ¿verdad?, que hizo que incluso algunas poblaciones prácticamente desaparecieran de Europa del Norte o se tuvieran que trasladar hacia el sur. En este caso, estamos hablando de Patagonia, entonces la gente dice, pero vive muy poca gente en Patagonia, claro, ¿verdad? Pero sin embargo, yo diría que es uno de nuestros tesoros nacionales. Es un lugar aún relativamente prístino, donde podemos realizar actividades turísticas, por ejemplo, donde hay recursos naturales que son de interés, donde está el recurso agua, que sin duda es de interés. Nosotros sabemos por las proyecciones de cambio climático actuales que Chile Central se va a ver afectado por una escasez de agua fuerte en las próximas décadas. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar agua para poder alimentar ¿cierto?, a la población de Chile Central, que es donde se concentra la mayor cantidad de población del país? Entonces, en ese momento, tal vez en 10, 20 años más, la mirada va a ser muy distinta a la que tenemos ahora. Pero va a ser tarde. Pero va a ser muy tarde. Y la proyección, si no, te pregunto a ti, ¿cuál es la proyección? Porque hablamos de décadas. Décadas en tiempos para estos cambios que son tan trascendentales es poco tiempo. Hablamos que en 20 años la realidad local va a cambiar radicalmente en términos de acceso al agua, por ejemplo. Mira, esto es como ocurre en estos como cambios. Para tomarnos en serio el sí, tema. Claro. En este caso tenemos que considerar que el cambio, estamos viendo que, por ejemplo, en Chile Central, que es bastante rápido a escala de tiempo humana, ¿ya? Esto no implica que, como alguna película hollywoodense por ahí, de un año para otro o de una estación para otra vamos a ver un cambio terrible y vamos a tener que evacuar Chile Central, ¿verdad? Pero sí que el cambio va a ser suficientemente fuerte que nos va a obligar a invertir fuertemente en poder adaptarnos a este cambio y en buscar medidas de mitigación
probablemente algunos lugares que ahora están poblados luego se van a hacer muy difíciles de mantener. Claro. Entonces, O sea, es probable en que... escala de aquí a 20 años, este problema va a ser serio y vamos a estar probablemente muy tarde si es que no hacemos nada ahora como para poder tomar medidas. Y en ese momento, la mirada sobre estas masas de hielo prístinas que tenemos en la Patagonia Tan va a lejanas ser hoy día. tan lejanas hoy día, se van a acercar, ¿verdad? Porque vamos a tener que sacar cuenta. ¿De dónde sacamos agua fresca Ahí va a estar, para el ahí va a país? estar el agua. Exactamente. Bueno, ya se comienzan a diseñar planes, por ejemplo, para poder abastecer la zona central agrícola con acueductos. Claro. Acueductos que traigan el agua desde el sur para poder sortear la sequía que no se prevé mejore, sino que se Sí. va a ir incrementando. Sí. O sea, nosotros podríamos pensar que nos vamos a tener que cada vez empezar a mover más al sur o traer de alguna manera Otra vez, artificial claro. aguas desde estas Claro. zonas tan remotas hoy día, pero que van a ser las Tú ves que únicas fuentes. trasladar grandes volúmenes de población no es fácil. La Claro. zona de la Patagonia, por ejemplo, no es una zona agrícola, ¿verdad? Entonces tú para sustentar la zona de la Patagonia necesitas una zona central activa con producción agrícola, ganadera, etc. Entonces no es autosustentable, entonces tampoco es solución que nos vayamos todos al sur necesariamente. Ahora, traer el agua, se han barajado muchas ideas a lo largo de las décadas, incluso de traer témpanos gigantes de hielo, ¿verdad? Pero, digamos, ese es un problema ingenieril que para poder siquiera plantearlo necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir, a qué tasa, cuándo nos tenemos que empezar a preocupar. Lo que estamos hablando ahora son un horizonte de 20 años, pero la verdad es que los modelos climáticos que tenemos para Chile son todavía iniciales, diría yo. Falta mucho trabajo para poder entender mejor qué exactamente es lo que va a ocurrir, si vamos a tener más o menos eventos catastróficos, por ejemplo, un niño intensificado o la niña intensificado, etc. Entonces, el problema es muy complejo Sí. y se necesita más horas, cerebro y gente dedicada a esto para poder resolverlo. Pero finalmente, Rodrigo, ok, hay que preocuparse mucho de lo que está pasando en la zona del extremo sur, pero ¿nos podemos preocupar de Perito Moreno? ¿Nos podemos preocupar de Campos de Hielo Sur cuando, usted lo decía al inicio de la entrevista, los glaciares que tenemos aquí al frente, aquí encima? Basta mirar el Plomo, basta mirar acá, la zona alta de los Andes, y ya casi no hay glaciares. Sí. Ok, calentamiento global, ok, sequía. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen datos de si se está cuidando lo suficientemente nuestra estructura glaciar local, central, que abastece de agua a toda esta zona? Por ejemplo, en los proyectos que hay. Yo he escuchado mucha protesta Sí. con respecto a proyectos mineros de gran envergadura, que también es parte importante de nuestro desarrollo económico, pero que hay gente que dice acá, oiga, acá se están destruyendo los glaciares con distintos Sí. proyectos. ¿Eso es así? ¿O Mira, es activismo? ¿O realmente hay proyectos que están destruyendo las fuentes, las pocas que quedan? Mira, hay un tema legal y también cultural, digamos. Como te decía, curiosamente en Chile, con la cordillera de los Andes, una de las más largas del mundo, con la cantidad de glaciares que tenemos, nunca ha sido tema en realidad, hasta hace poco. Y la legislación todavía es pobre y las evaluaciones de impacto ambiental está la intención de que consideren, ¿cierto?, la evaluación de la salud de los glaciares contenido en las áreas afectadas por los proyectos, pero de nuevo, o sea, con muy poco conocimiento, muy poca gente dedicada a esto, es poco probable que eso vaya a redituar en medidas que realmente sean efectivas o que tengan la esperanza de ser efectivas. Sí, estamos Por ejemplo, sí. si nos focalizamos solamente en Chile Central, resulta que con el descuido nacional que hemos tenido en el fondo de los sistemas Chile Central, nos vamos a demorar no una década, tal vez dos, en entender qué es lo que está pasando, las tasas, ¿verdad? Cómo podemos remediarlo.
Y para ese entonces ya va a ser emergencia lo que ocurra tal vez en Patagonia, por ejemplo. Sí. Bueno, finalmente, Rodrigo, me estabas comentando fuera de pantalla, ya se nos va el tiempo, pero quiero Sí. darte el momento porque me parece relevante. Uno de los investigadores que trabaja normalmente con ustedes está perdido Sí. hace varios días en el sector de Torres del Paine. Cuéntanos Sector de quién Torres es del Paine. Mira, y qué sucedió. Él es Rolf Kilian, un investigador alemán que lleva trabajando en Chile por cerca de 20 años. Él trabaja con la Universidad de Magallanes y ha trabajado con varios otros investigadores chilenos. Él se encontraba realizando labores de mantención de una estación meteorológica en Torres del Paine. Ahí se realiza monitoreo del glaciar Tinda, del Grey y otros más pequeños. Y la última comunicación de él fue aparentemente el lunes vía teléfono satelital y de ahí no se sabe más. Y según la prensa local, hoy se están organizando grupos de búsqueda y rescate para saber qué fue de él. Él es una de las personas que más ha aportado para el conocimiento de Campo de Hielo, especialmente el sector de Gran Campo Nevado, que está justo cerca de Puerto Natales. Así que, digamos, para la comunidad científica es un golpe saber que él podría estar en una situación difícil en este momento. Bueno, vamos a estar atentos y esperamos que lo encuentren. A propósito de toda la importancia de los estudios de esta zona, uno de los investigadores que dedica su vida monitoreando estaciones meteorológicas está hasta ahora desaparecido. Ojalá que lo puedan encontrar. Rodrigo Fernández, gracias por venir. Listo, muchas gracias. Muy buen día.